era como una guerra, sí. Yo creo que una guerra no era tanto como esto. Que no tuvieron piedad con nada, o sea, lo que no pudieron llevar lo rompieron. Las piernas te tiritan y viendo en una par por un lado tienes a 30 individuos y en el otro tenías 200. Estamos absolutamente superados, tengo que venir lesionado para cagar. El 18 de octubre todo cambió en mi vida. Quemaron 20 estaciones metro y nuestro barrio fue completamente destruido. Fuimos testigos de dos quemados de iglesias acá en Barrio del Estado. El llamado estallido social, el cual comenzó el 18 de octubre del 2019, desencadenó una violencia brutal dejando miles de heridos, muchos de ellos carabineros. Se destruyeron lugares emblemáticos en muchas ciudades y miles de comerciantes de Arica a Punta Arenas perdieron sus locales que fueron saqueados y destruidos. Además, más de 20 estaciones del Metro de Santiago y buses fueron quemados. Como resultado de esta violencia desatada, se perdieron miles de puestos de trabajo y la vida del país cambiaría de la noche a la mañana. La historia nos enseña que los estallidos son puntos de ebullición que impulsan reacciones en cadena difíciles de controlar. Todos fuimos testigos del vandalismo, la destrucción, los saqueos y de cómo se comenzó a normalizar la violencia irracional, las agresiones y la impunidad. Al mismo tiempo, por una parte, multitudinarias marchas pacíficas daban espacio para lograr una salida democrática a la crisis y por otra, la polarización política generaba un quiebre social de insospechadas consecuencias. Todos estábamos de acuerdo en que se necesitaban mejores pensiones, mejor educación, mejor salud, más seguridad. Yo apoyé todas estas demandas sociales, las apoyé, pero cuando ya nos empezaron a destruir nuestros negocios, que no éramos pequeños comerciantes, yo creo que se perdió el foco. El país se vería seriamente perjudicado por la actitud de la extrema izquierda, que vio una oportunidad para provocar un clima de inestabilidad institucional. Este caos sería funcional para los colores políticos más radicales, que históricamente han validado la violencia como un método de presión a la autoridad vigente y democráticamente elegida. Lamentablemente, eso es lo que ocurrió en Chile, y los sacrificados fueron cientos de miles de familias y de trabajadores que sufrieron de manera directa y cruel los efectos y perjuicios de la violencia callejera. Incluso, hubo políticos que salieron a la calle a increpar a los carabineros y las Fuerzas Armadas que tenían el mandato legal de resguardar la seguridad de la población. Esa actitud solo provocaba alterar más el ánimo cívico y disminuir el respeto ciudadano hacia las fuerzas de orden. La violencia que fue brutal en Santiago se repetía de igual forma de norte a sur. En muchos puntos los ataques eran coordinados, desplegándose una violencia inusitada con fines específicos, como fue la destrucción del metro, iglesias, locales comerciales, edificios patrimoniales y monumentos históricos. Atacaban distintos puntos y dividían a las fuerzas de carabineros. Por lo tanto, llegaban o no tenían gente o llegaban muy debilitados a controlar hordas de 300, 400 individuos. Entonces era muy, muy difícil. Los saqueos para mí fueron organizados, para mí. Los primeros días de esta violencia sostenida puso una presión enorme sobre las fuerzas de orden y seguridad, que no contaban con la dotación necesaria ni los elementos para controlar a los violentistas y encapuchados.
Estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bombas públicos, no tengo gas, no puedo disparar escopeta para cagar. Ayer había más de 3.000 delincuentes actuando en forma concertada, organizada y dividida en grupos pequeños, atacando en 20 o 30 puntos simultáneos. Acá vinieron con camionetas, vinieron con máquinas para cortar candados, para levantar cortinas. O sea, no era nada que tenemos rabia, abrimos este local. No, era algo que ya estaba pensado. Cada noche, las marchas terminaban con saqueos, quemas y destrucción. Los llamados manifestantes transformaron sectores céntricos de ciudades en zonas de sacrificio. La bella Plaza Baquedano, los parques Forestal y Bustamante y el barrio Lastarria, espacios emblemáticos del centro de Santiago, dejaron de ser lugares tranquilos para miles de vecinos, la cultura y el esparcimiento. Para ellos, todo esto se transformó en un infierno e impunidad ilimitada, que sumía a sus víctimas en una indefensión total. Las legítimas demandas por mayor justicia social fueron mal acompañadas por esta violencia que se instaló en la conciencia nacional. Y más grave aún, muchos actores políticos la validaron, ya fuese por sus declaraciones explícitas o con su silencio al no condenar el vandalismo ni tampoco defender a las víctimas. Valparaíso, patrimonio de la humanidad, una de las ciudades más reconocidas de Chile en el mundo, fue una de las más afectadas por los violentistas. Los locales comerciales de la calle Condel, el epicentro del vandalismo, fueron saqueados y años de esfuerzo fueron destruidos en segundos. Han pasado 2 años y todavía muchos locales siguen cerrados. Calle Condel, a partir del 19 de octubre del 2019, fue convertida en la zona cero del país, como ya prácticamente todo Chile lo sabe. Fue destruida, fue arrasada por hordas de delincuentes que vinieron nada más que aprovecharse del descontento social que existía. Pero esto parecía una bomba, no sé. Estuvimos todos los días hasta las 4 o 5 de la mañana cuidando los locales. Que vengan unos imbéciles y que en unas pocas horas destruyan todo tu trabajo, todo tu esfuerzo y te dejen a brazos cruzados, no podemos permitirlo. Querés defender lo poco que tienes, igual te esfuerzas por tenerlo, igual te esfuerzas por cuidarlo, porque es tuyo, tú te lo ganaste. Entonces también es muy feo que te lo vengan a quitar, a destruir personas ajenas. Damos trabajo y ayudamos a la economía del país. Nuestro gremio, el comercio, son los que absorben la mayor cantidad de mano de obra del país. Da tanta rabia ver cómo las autoridades en muchos momentos hicieron vista gorda de todo esto. En este clima de violencia y destrucción, los que se sentían más fuertes siguieron un manual al pie de la letra, promoviendo y repitiendo mentiras en diferentes frentes. Había que usar conceptos simples y únicos, apuntando a un enemigo. Al que pensaba diferente o no compartía el manual de la violencia, algunos optaron por humillarlos. La historia nos recuerda que los nazis hacían lo mismo con los judíos indefensos. En este clima de polarización y control callejero, apareció el que baila pasa, que algunos catalogaron livianamente como un juego. ¿El que baila pasa para ti es una manifestación de violencia o no? No, yo creo que no. O sea, yo honestamente, y lo quiero decir, Juan Manuel, o sea, creo que cuando ese tipo de situaciones se hacen con respeto. Pero ¿cómo hacer? Pero alguien se puede sentir humillado ahí. Y la tienen que pasar. Espérate. El que baila pasa es eso, que te obligan o si no, no puedes pasar. Si por eso se llama el que baila pasa, y que le pusieron un nombre además como amoroso cuando es una humillación. Lamentablemente, la violencia se normalizó y cada viernes se transformó en un infierno para los vecinos y locatarios de la zona cero, quienes tuvieron que aprender a vivir con el temor, el terror, la impunidad y la indiferencia de muchos políticos que optaron por hacerle el juego a la violencia, buscando un beneficio político o más seguidores en sus redes sociales.
Fue la entonces presidenta del Senado y hoy candidata presidencial la que firmó e impulsó un proyecto de ley para otorgar un indulto general y dejar en libertad a quienes sean autores, cómplices o encubridores de delitos ocurridos desde el 7 de octubre de 2019 al 9 de diciembre de 2020, más de un año después del estallido. Nosotros presentamos junto a la senadora Adriana Muñoz, al senador Latorre, entre otros, un proyecto de ley por el indulto. Ese proyecto de ley ya se tramitó en la Comisión de Derechos Humanos, se votó favorablemente con los votos nuestros, fue 3-2. Esta iniciativa es también apoyada con entusiasmo por la candidatura presidencial de Boric del Frente Amplio y del Partido Comunista. Los saqueadores de comercios y los violentistas, quienes han intentado matar a carabineros y carabineras, que quemaron el metro y que han robado y arrasado todo lo que han encontrado a su paso, destruyendo las fuentes laborales de miles de personas, quedarían increíblemente libres de toda responsabilidad penal por sus delitos. El asunto del indulto, o sea, es una burla para nosotros, para todo lo que nos tocó vivir. ¿Cuántos locales fueron saqueados, quemados? ¿Cuántos locales quebraron? ¿Cuántas familias quedaron sin trabajo? Todos los sueños, el esfuerzo que nosotros ponemos en esto que a nosotros nos apasiona, quedó hecho ceniza. El que es delincuente tiene que estar preso. Al menos me enseñaron eso. De chico, este es el camino y acá hay otro. Tú eliges. La libertad es lo más importante que tenemos. No debemos olvidarlo jamás. Hoy, perder la libertad es una realidad posible, y una forma de perderla es con la violencia y la inseguridad. No poder ir a trabajar tranquilo sin saber si regresarás. No saber si la estación de metro que ocupas cada día pueda volver a ser destruida. No saber si el supermercado o local comercial donde compras la comida para tu familia será saqueado o destruido por encapuchados. No saber si cuando dejas a tus hijos en el colegio volverán sanos y salvos. No saber si cuando abres tu pyme, ese día no serás atacado por una turba. Lo que más indigna es ver a los delincuentes y narcos apropiarse de las calles, de nuestras vidas, y a los políticos confundir la violencia con las manifestaciones, el saqueo y el vandalismo con los derechos, y a la policía con los encapuchados. Vote por los que creen que los buenos son los que visten de verde, y los malos los que andan con capucha destruyendo todo. No vote por los que apoyan la violencia y apoyan la ley de indulto, castigando a todas las víctimas. No vote por los que quieren destruir a carabineros. Usted no es testigo de una película de terror. Usted es protagonista. Y si no actúa y se preocupa, será una víctima. Por eso, vote por quienes están en contra de la violencia desde siempre. La libertad no se pierde por la fortaleza de sus enemigos, sino que por el silencio de los que deben defenderla. Defiende la libertad, defiende a Chile.